Sí, presidenta, muchas gracias. Este, una pregunta, ministro. El Poder Ejecutivo sacó un decreto, ¿no es cierto?, donde los funcionarios se habían vacunado, ¿no? Del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias, los funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Usted se vacunó? Sí, ¿usted se vacunó? ¿No salió el decreto? Yo pensé que los funcionarios del Poder Ejecutivo estaban habilitados para vacunarse. Ah, están. Bueno, ¿sabe por qué le pregunto? Porque yo no puedo arrancar este informe. Yo sé que las pasiones pueden estar a la orden del día, pero, a ver, acusar al senador Blanco de que seguramente se vacunó con la vacuna que le suministra el gobierno nacional, yo creo que cuanto menos es irrespetuoso y en función de el tono en su último mensaje dirigido al bloque del oficialismo, creo que el senador se merece unas disculpas. Lo cortés no quita lo valiente, lo puede como no hacer, pero las vacunas no son propiedad del presidente, las vacunas son propiedad del Estado. Y como insistió permanentemente en no hacer política con las vacunas, me parece que el primer paso de respeto pasa por ahí, porque el senador Blanco esperó su turno. No miró a los costados, ni buscó un atajo, como la mayoría de los que estamos presentes en esta casa. Lo puede como no hacer, pero una simple sugerencia, porque usted es el jefe de la administración pública y viene acá a representar al presidente de la República. 18 meses, ministro, desde que asumieron el gobierno, ¿no? Usted lo dijo. Consumieron un tercio de su mandato. Y puedo coincidir que a la hora de hacer un balance, como usted lo ha dicho, no hay que quedarse con una foto, sino el contexto. Y el contexto, claro está, que está marcado en la Argentina y en el mundo, como se señaló, por la pandemia. Por la pandemia, por la economía, en el orden local por la deuda y también la cuestión social. Yo diría que en el análisis del contexto yo no recuerdo en los últimos tiempos, y lo digo desde la política porque esta es una casa política, un informe tan irrelevante, tan inconsistente, tan insustancial para defender la gestión de un gobierno. No lo recuerdo. Tenemos años algunos en esta casa, no recuerdo. No lo recuerdo. No voy a insistir en algunos aspectos que fueron reiterados por los integrantes del interbloque. Solamente decirles que, a diferencia de lo que usted sostiene en representación del presidente de la República, en materia de pandemias, el manejo fue pésimo. La herramienta que ustedes utilizaron fue el confinamiento de la sociedad. La herramienta fue la cuarentena. Y así como usted señaló que seguramente en octubre la sociedad o en noviembre va a tomar nota de los que se aferraron a las encuestas y al marketing, también va a tomar nota de estas cosas. Porque si hay alguien que se aferró a las encuestas, se enamoró de las encuestas y prolongó el confinamiento, fue el presidente de la República. Quizás porque en las primeras medidas se contó con el respaldo de la política y el respaldo de la sociedad. Y se anclaron en el 70 y pico u 80% de imagen positiva. O quizás tampoco había plan B y el único plan que se conocía fue el confinamiento. Entonces, en función del confinamiento y de lo que generó, porque se destruyó la economía, independientemente de la herencia, que ya vamos a hablar de la cuestión de la deuda, en el aspecto social está absolutamente destruido, y ni que hablar de la salud de la sociedad, ni hablar. Ustedes, cuando la sociedad se movilizaba, la primera respuesta fue, bueno, mirar a la oposición, nos miraban a nosotros, ministro. Como quizás, bueno, ahora no me mira, pero nos miraban a nosotros. Y nos responsabilizaban a Juntos por el Cambio de ser una especie de contagiadores seriales por defender la libertad, por acompañar a un comerciante que bajó las persianas, que no podía pagar el alquiler, por acompañar a una pyme
que estaba destruida y no sabía qué hacer. Y así fuimos, entre la salud y la economía, y así terminamos. Cuanto menos, también se habló de vacunas, y claro está, usted lo ha dicho, la esperanza es la vacuna. Y es la esperanza para todos. Recién lo expresaba la senadora propinante, la senadora Clara Vega, es la esperanza de la sociedad. Es la única salida para encontrar un motor que genere la recuperación anímica de esta sociedad que está atravesada por la angustia de punta a punta en este año y 3 meses de pandemia. Pero ¿sabe qué pasa con respecto a las vacunas? Que aquí también cometieron enormes errores. Y no hay autocrítica. Usted que habla de la autocrítica de la oposición, no hay autocrítica del gobierno. A ver, confinamiento del 40% superior a cualquier país del mundo. 40% superior de cualquier país del mundo para proteger a la salud. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los números? Es el país que prácticamente triplica la mayor de muertes por millón de habitantes. En las encuestas, en el índice de resiliencia, la Argentina es el segundo país que peor administró la pandemia, en un relevamiento de 53 países. El primero es Brasil. Segundo, eso es gestión. ¿Sabe cómo se llama eso? Ineficacia. Cuando se gobierna, se gestiona. Y como usted dice, se hace cargo de la realidad. La realidad en pandemia, la gestión fue pésima, fue ineficaz. En materia de vacunas, miren, no quiero entrar en análisis, detalles, lo que llegan, lo que no llegan. Todo lo que llega, bienvenido sea, porque como usted lo dijo, es una esperanza. Ahora, yo quiero decir una sola cosa en materia de vacunas. Usted dice que desistieron de avanzar en una contratación con el mecanismo COVAX porque no pensaban pagar dólares por adelantado porque no tenían certezas de las entregas. ¿Qué pasó con AstraZeneca? 57 millones de dólares para 22.400.000 dosis. Y se aplaude que llegaron ayer el primer millón o millón y medio de dosis. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la certeza para pagar 57 millones de dólares? ¿Y por qué se desiste de COVAX? El tema Pfizer. ¿Usted qué cree? ¿Que a nosotros nos obsesiona Pfizer? ¿Que en este Senado somos lobistas de Pfizer? Acá el único lobby es la desesperación social y cómo se le tiende la mano a la sociedad. Entonces, expliquen un poco, porque no fuimos nosotros los que hablaban de las condiciones, primero de la ley. Habían obstáculos en la ley. ¿Cuándo mandaron un proyecto para corregir la ley? Algunos dijeron que nos pedían los glaciares. Otras cláusulas que no se podían, que eran innombrables. Ahora, no, estaban en juego los bienes. Yo digo, Brasil, ¿qué entregó? ¿El pan de azúcar? ¿Pan de Pfizer? ¿Y en Perú qué pasó? Con el Machu Picchu, ¿qué será? ¿Machu Pfizer? Entonces, a ver, autocrítica, algo pasó. Pero ¿saben qué? A diferencia de lo que usted dijo, pues yo le presté atención, porque no es usted, es el jefe de la administración. Lo eligió el presidente y está acá por decisión del presidente y tiene que rendir cuentas de todo, desde el primer día que asumieron, porque hace 8 meses, que no aparece por distintas circunstancias que quizás puedan ser comprensibles desde el punto de vista de la emergencia, no desde la institucionalidad. 8 meses prácticamente es la gestión. Pero en este tema de las vacunas y de la gestión, yo quiero decirles una cosa, yo no voy a caer en lo que usted expresó, los contagios, porque fue muy contradictorio, muy contradictorio. El tono final de convocar al diálogo, de encontrar acuerdos, no tiene nada que ver, como lo señaló el senador Berteninek con la primera parte de sus respuestas al interbloque de la oposición, al interbloque de Juntos por el Cambio, que representamos y articulamos al 41% del electorado con la representación en esta Cámara y en la Cámara de Diputados. ¿Sabe cuál es el problema? Que para ustedes, o para usted, porque nos decían que cuando nos manifestábamos éramos los responsables de los contagios. Yo no voy a caer, porque me parece una inmoralidad, y escúcheme, ministro, yo no lo voy a acusar a usted de asesino o de las muertes
que se pudieron haber evitado por las vacunas que llegaron. Yo eso no lo voy a hacer, porque es una inmoralidad, ¿me entiende? Yo no lo voy a hacer. Porque a nosotros sí nos cuestionaban muchas cosas, ¿eh? De contagiar hasta de alguna manera generar las pérdidas de vida. No. Primero, repito, porque es una inmoralidad política y yo me hago cargo de lo que digo. Y soy bastante grande para eso, pero sí hay una verdad irrefutable de la que se tienen que hacer cargo y que ustedes son responsables. De algo estamos seguros. Yo sé que muchos argentinos más se hubieran inmunizado si las vacunas llegaban. Y esa es responsabilidad de ustedes. Las expectativas, los contratos, los 380 millones de dólares que se suscribieron, se abonó el 55% y llegó el 25% de las vacunas. Esa es responsabilidad de ustedes. Se gobierna, se paga y se hace cargo. Punto tema pandemia, punto tema vacuna. Vamos a hablar de algunas cosas del contexto que usted lo omitió. Yo quiero hablar un poco de la economía y de la cuestión social en la Argentina. Quiero decirles un poco que quizás se le pasó por alto. Bueno, la pandemia también golpea, ¿no? Vamos a hablar de economía. Nuestro país cayó un 10% durante el 2020 en materia de PBI, duplica el promedio mundial de la caída de la pandemia. En el 2020, 90.700 locales cerrados, 41.200 pymes quebradas, 11.700 locales gastronómicos cerrados. Inflación, no pronunció en ningún momento la palabra inflación, ministro. No la pronunció. En el debate en la Argentina, donde todos los días se pierde terreno con la inflación, donde los salarios van detrás de los precios, usted no habló de la inflación. 17,6% acumulado en los primeros 4 meses del año. A este ritmo vamos a tener un promedio en materia de alimentos quizás del 50% al finalizar el año. Y usted no habló de inflación. Ese es el contexto. El contexto es todo. 42% de pobreza, ese es el contexto. De pandemia, de herencia, pero es el contexto de la Argentina de hoy. Canasta básica, para no caer en la pobreza, 60.800 pesos. Salario mínimo, 24.000 pesos. Ingreso mínimo de las jubilaciones mínimas, 23.000 pesos. 60.800 pesos para no ser pobre. ¿Y sabe cuál es lo más grave de todo? En función de lo que usted decía, que vienen para revertir, no para mirar atrás, y que tienen que ver con la historia del partido que representan. Miren, en la Argentina, presidenta, en la Argentina, el trabajo siempre fue una herramienta, no solamente que garantizaba progreso y bienestar social, sino que era la primera barrera para dejar atrás la pobreza. Según un informe de la Universidad Católica Argentina, el 27% de los trabajadores en nuestro país, escuchen este dato, el 27% de los trabajadores formales e informales hoy son pobres. Hoy en la Argentina, ni el trabajo garantiza dejar atrás la pobreza. ¿Y saben qué? ¿Por qué esto lo digo? Porque este es un tema que el gobierno debería ocuparse. Sí, ministro, ocuparse. Y le voy a decir una cosa. A todo esto, un paréntesis, ¿no? Hablando de contexto. Porque cuando hablamos de pobreza, hablamos de trabajo formal e informal, siempre está quien te representa. ¿Dónde está el sindicalismo en la Argentina? En este año, ¿dónde está el sindicalismo? A ver, ¿dónde está la CGT? ¿Y saben por qué lo planteo? Porque lo que el ministro ha puesto en valor fue cuestionado por los movimientos sociales que hoy sostienen al gobierno. Hay dos miradas. Una cosa es la CGT y otra cosa los movimientos sociales. Usted puso en valor el plan alimentar, la tarjeta alimentar. Miren, me permite, presidenta, voy a leer esto, unos párrafos. El asistencialismo es una forma moderna y bancarizada de las damas de caridad. El asistencialismo es una forma moderna y bancarizada de las damas de caridad. Yo esto comparto, ¿eh? Pero voy a continuar. No tengo intenciones de aplaudir una política que no amplía derechos ni genera trabajo. ¿Sabe quién lo dijo? Juan Grabois, con las últimas medidas que tomó el gobierno. No tengo intenciones de aplaudir una política que no amplía derechos y genera trabajo. Este es el problema de la Argentina. Trabajo, esta es la demanda de la Argentina. Algunas corporaciones tradicionales obsoletas
quizás corporativas, pactistas, están ausentes, pero otros que conocen el territorio y saben que la pobreza golpea todos los días, desde una capilla, desde una unidad básica, desde una casa, desde un comedor, sabe de lo que estamos hablando. Y acá está el problema, entre el papel y lo que dice Grabois y la distancia enorme con los que toman las decisiones hoy en la Rosada, en la Argentina. Este es el problema central de la Argentina. Ahora bien, ¿cómo salimos de este encierro? Hablamos mucho de diálogo. ¿Cómo salimos del encierro? Bueno, todos sabemos que para salir de la pobreza hay que crecer, que para crecer hay que invertir, que para invertir hay que producir y que cuando no hay crédito, que es nuestra realidad, únicamente lo podés garantizar con exportaciones para generar divisas. Bueno, ¿cuál es el problema? Que el gobierno elige el camino equivocado. Mire, ministro, el problema de ustedes es el déjà vu, el retorno a las peores prácticas del pasado. Cuando hay que exportar para que ingresen divisas, cierran las exportaciones de la carne. Lo intentaron en el 2006 y fracasó. Fracasó, reeditar un error del pasado. Eso fracasó. Cuando hay que avanzar en un plan integral de estabilización para la inflación, construir un plan, en serio, con los actores sociales, con los sectores políticos, encontrar acompañamiento, únicamente control de precios. Todos sabemos que eso sirve. A la corta, para llegar a una elección, tampoco alcanza. No hay plan macro y no hay plan micro. Fracasó, déjà vu, políticas del pasado. Cuando hay pandemia, ¿qué hacen los países? Políticas que alicienten la inversión, que den aliento, que incentiven a quienes producen, bajan la presión tributaria. Una medida que vaya a contramano de la propia realidad, porque hay que darle dinámica a quien está tirado. ¿Qué ha hecho el gobierno con las emergencias? No solamente emergencias, ministro, no solamente emergencias en materia tributaria. Se crearon 19 impuestos en el medio de la pandemia. 19 impuestos. ¿Usted cree que quiénes pegan los impuestos? Recorra el interior, recorra la Argentina. Le doy un consejo. Recorra la Argentina. Hable con los comerciantes. La ventaja que se tiene a veces de ser de la ciudad o de esta metrópoli es que uno puede llegar, golpear una puerta y no lo conocen. Hable con un comerciante. Hable con el titular de una pyme. Hable con el integrante de una cooperativa. ¿Qué reclama hoy en la Argentina? ¿Y sabe qué? También, que ustedes me decían que saben lo que tienen que hacer, explíqueme, así como aumentaron 19 impuestos, ¿por qué dejaron sin efecto la única medida progresiva en materia tributaria, en materia impositiva, cuando nosotros logramos reducir el IVA a 0, a 9 productos de la canasta familiar? Lo sacaron. El IVA para la leche, para el pan, para el azúcar, para la harina. Y ustedes lo sacaron. Eso hicieron, ministro. Y lo hicieron. Está bien. Hay veces que es mejor reír para no llorar. Cada uno sabe por qué lo hace. Yo quiero hablar de un tema de la renegociación de la deuda. Vamos a hablar de la deuda. Fue muy didáctico cuando historió el proceso de deuda de la Argentina. Didáctico en el 76, en lo que significó la dictadura, la etapa que le tocó a Alfonsín, lo que significó la convertibilidad, y está bien hacerse cargo porque fueron parte de esa etapa, del consenso de Washington, fueron parte como partido, de la misma manera que uno que tiene historia, que pertenece en este caso a la Unión Cívica Radical, se hace cargo de su historia, de eso se trata, y de ese consenso de Washington y de lo que se generó, también se tienen que hacer cargo y me parece muy bien, pero ¿saben qué? Usted ha dicho que el mayor ajuste y empobrecimiento fue el endeudamiento en la gestión de Cambiemos. Yo voy a ser muy cortito con esto. A ver, hoja de ruta, balance, Banco Central. Mire, de cada $3 que tomamos de deuda, 2 se pagaron compromisos contraídos por el Estado en gobiernos anteriores, en gestiones anteriores, por el Estado, no por gobierno. El Estado es una continuidad jurídica. Por el Estado. Por el Estado. Si quieren les recuerdo, 10.000 millones se pagaron Holdau, 1.000 al CIADI, 30.000 millones intereses. Club de París, ya vamos a hablar ahora del Club de París, 7.800 millones de dólares.
y 24.000 millones se utilizaron para financiar el déficit, porque el problema de la Argentina es el déficit crónico. El déficit fiscal, el problema de la sábana corta. Entonces, cuando hay sábana corta y cuando no tomás deuda afuera, tenés que endeudarte internamente, que fue lo que pasó, pero no importa, pero fue el problema de la Argentina. O si no, está el milagro de la reactivación, que no la tienen, por eso miren un poco cómo están. Si están tan bien, acuérdense cuando asumieron. Fíjense un poco de modestia, ministro. Recuérdense 70 y pico %. Pues yo le hablo al Ejecutivo, usted representa al Ejecutivo, ¿y cómo estamos hoy? Ni siquiera aprovecharon una oposición cohesionada que acompañó cuando nos golpearon las puertas en las medidas más difíciles, y ahí estuvimos, ¿eh? Ojo con eso, porque se pone en valor, pero se pega una piña. Y hay que tratar de encontrar equilibrio en estos momentos de crisis. Ahora bien, ¿sabrán ustedes por qué se demoran este proceso de renegociación? Solamente quiero decirles que no renegociar la deuda con el fondo, yo espero que se renegocie la deuda con el Fondo Monetario, por eso acompañamos, independientemente de la deuda que tomamos el gobierno y que seguramente el senador del bloque del oficialismo hará referencia, como siempre lo hace en su cierre. Quiero decirles que la demora de no cerrar fundamentalmente con el Club de París en estos 60 días nos pueden contar 900 millones de dólares de punitorios. ¿Sabe quién pactó esos punitorios en el pasado? Kicillof, cuando fue ministro de Economía. Esos 900 millones de dólares prácticamente, no sé si no estamos tan lejos de la suma que se recaudó por aporte solidario. Miren, yo quiero mirar un poquito para adelante y me voy a detener en... Me pareció importante la reflexión del senador por la provincia de Río Negro. Él decía de que parecería ser que en la Argentina este juego de la confrontación es un negocio político, de tensionar la cuerda y los extremos. Y hay con senadores y senadoras del oficialismo que siempre he hablado yo de este problema eterno de la Argentina. La confrontación política siempre es sana, porque no solamente establece parámetros o reglas de juego, sino que es un ordenador del sistema político. Pero una cosa es la confrontación política partidaria y otra cosa es la radicalización de la confrontación. Y el problema en la Argentina es la radicalización de la confrontación. Porque cuando se radicaliza, cuando los fundamentalismos se apropian de los extremos, es imposible el diálogo o encontrar una salida consensuada. Entonces, y también en esto las palabras juegan, y en materia de radicalización, de la confrontación, la mayor responsabilidad siempre la tiene quienes gobiernan. ¿Saben por qué? Porque el primer paso de la convocatoria la tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Es el Ejecutivo quien convoca. Y es la oposición, cuando la convocatoria es seria, la que tiene que estar, como estuvimos nosotros cuando arrancó la pandemia. Ayer este Senado aprobó la postergación de las PASO, sin especulaciones, con un acuerdo político entre el gobierno y Juntos por el Cambio. Ayer se votó. Bueno, eso implica el consenso, el acuerdo político y no la radicalización de la confrontación. Pero ¿sabe qué, ministro? Cuando usted nos dice, por ejemplo, que mientras la oposición piensa en octubre, el presidente se desvela o lo único que piensa es en las vacunas, usted lo único que hace no solamente es tensar la cuerda, sino radicalizar la confrontación. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Porque me parece que, primero, el denominador común de su exposición, de la primera parte, fue la soberbia. Y la soberbia intelectual no es buena consejera en momentos de crisis, ¿eh? No es buena consejera. La soberbia intelectual traiciona. La soberbia intelectual no coopera. La soberbia intelectual no ayuda a un gobierno cuando se representa una administración. Y en momentos de crisis, en realidad, lo que debe primar es la humildad. Y yo sé que cuesta, ¿eh? Y quiero decirle que cuesta mucho, fundamentalmente porque todos nos envalentonamos a la hora de concertar y dialogar en campaña, como un latiguillo de campaña, pero cuesta llevarlo a la práctica.
Por respeto al tiempo, porque son 25 minutos, quiero cerrar con algo que usted lo citó a uno de los senadores integrantes de nuestra bancada, Esteban Bullrich. Y quiero cerrar con Esteban, porque no solamente es un homenaje a la vida, pero sino que en esa entrevista lo central de la reflexión de Esteban Bullrich no tiene que ver con lo que usted ha dicho. Lo central, lo que marcó la entrevista, es que en momentos difíciles, primero que nos cuesta mucho hacer autocrítica, y solamente en momentos difíciles tenemos la capacidad de golpear las puertas y pedir la ayuda. Y él dice que eso fue, y ha hecho un paralelismo de su situación, de lo que está pasando, de la que la está peleando, con la política, diciendo que fue un error nuestro, del gobierno de Cambiemos, no pedir ayuda. Y que el mayor error que tiene hoy el gobierno es no pedir ayuda cuando puede encontrar colaboración. Entonces, transmítale al presidente que en función de la propia reflexión que usted ha hecho cuando finalizó su mensaje, que para colaborar en serio y para construir acuerdos estamos dispuestos, pero prioricemos la hoja de ruta social y la economía, porque hay mucha gente que está desesperada, ministro. Mientras nosotros acá estamos esperando los cierres, hay algunos que no llegan no a los 15 días, están mirando a ver cómo pueden hacer para golpear las puertas de un familiar y tener un poco de alimento en sus casas. Gracias, presidenta. Gracias, senador.